Buen día, chiquillos. A continuación les voy a presentar el material que tengo preparado para que puedan trabajar esta semana en la asignatura de física. La primera actividad que preparé fue una guía de estudio que viene adjunta a esta la guía de actividades, que más que nada se enfoca a la definición de conceptos para que ustedes puedan ir revisando, haciendo apunte, algún tipo de glosario, lo que ustedes estimen conveniente. Y después al final de esta están las actividades, que son desarrollos de ejercicios y algunas situaciones cotidianas que ustedes tienen que ir describiendo. Y lo segundo es una pequeña presentación en PowerPoint, más que nada está enfocada a la explicación de algunos conceptos básicos en relación al contenido que vamos a trabajar hoy, que está relacionado con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? El movimiento rectilíneo uniforme se abrevia como MRU. ¿Ya? Antes de comenzar a hablar de esto, vamos a hacer una especie de definición de concepto básico, que es saber qué es la cinética o la cinemática, ¿ya? Esta ciencia es parte de la física, obviamente, y lo que nos ayuda es a poder estudiar el movimiento de los diferentes cuerpos, ¿ya? Ahora, algo importante es que a nosotros en esta instancia no nos importa qué causa ese movimiento de los cuerpos, es decir, no nos vamos a fijar en la fuerza o en la energía que interviene para que este cuerpo se mueva. ¿Ya? Otro concepto que tenemos que tener claro es el concepto de movimiento. Ahora, el movimiento es el cambio que experimentan los cuerpos referente a un sistema de referencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, en este momento están sentados frente a su computador o frente a su celular, ¿cierto? Pero supongamos que a algunos de ustedes le dan ganas de tomar agua, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes se levantan, van a la cocina, toman un vaso, abren la llave, ponen agua en el vaso y se la toman, ¿ya? Desde ese punto de vista, ¿cierto? Ya hubo un cambio en su sistema de referencia, porque su sistema de referencia al principio era, ¿cierto?, estar frente al computador. Entonces, este sistema de referencia lo que hace es que va a determinar la posición de un cuerpo, ¿ya? Va a ser específico. Si usted se va a juntar con un amigo, le va a decir, ya, nos vamos a juntar en la Plaza 21 de Mayo a las 4 de la tarde. Ese es el sistema de referencia que ustedes van a tener en donde se van a juntar, ¿ya? Y para que eso ocurra, obviamente cada uno de ustedes tiene que mover sus cuerpos para poder caminar y desplazarse hacia la Plaza 21 de Mayo, ¿ya? Ahora, otro concepto importante es el concepto de posición, ¿ya? La posición a nosotros nos va a aportar información respecto a la distancia del punto de referencia. Yo, por ejemplo, me voy a juntar con mi amigo en la Plaza 21 de Mayo, pero me va a llamar por teléfono. Entonces, me va a preguntar, ¿dónde estoy? La Plaza 21 de Mayo era el sistema de referencia. Y cuando mi amigo me llame y me pregunte dónde estoy, yo le voy a decir, voy pasando por afuera del supermercado Big. Esa es mi posición en ese momento, ¿ya? Ahora, la posición tiene algo muy característico, que es que nos va a aportar orientación y sentido, ¿ya? Por lo tanto, la posición es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque tiene un valor numérico, tiene una dirección y tiene un sentido. Otro concepto importante es el de trayectoria, ¿ya? No es lo mismo decir trayectoria y desplazamiento. Cuando yo me desplazo, y vamos a ver el esquema que está aquí, yo me desplazo de un punto A hacia un punto B, ¿ya? Eso es desplazamiento. Mi punto A es mi casa, mi punto B es el colegio, ¿ya? Ese es el desplazamiento. No me importa a mí por dónde yo pasé, ¿cierto? Entre medio, ¿cierto? A lo mejor pasé a comprar la colación, pasé a buscar un amigo, etcétera, etcétera. Eso no me importa para medir desplazamiento. Solamente me importa la referencia del punto A al punto B. Desde donde yo voy hasta dónde tengo que llegar. La trayectoria es la que se preocupa de estudiar todos esos puntos por los cuales
¿cierto? Yo me moví, ¿ya? Por ejemplo, partí desde mi casa, me iba a desplazar hacia el colegio, pero en el camino, durante mi trayectoria, pasé a buscar a mi compañero de curso, pasamos al negocio a comprar la colación, pasé a la farmacia a recargar el celular y finalmente llegué al colegio, ¿ya? Ahora, el movimiento rectilíneo uniforme, como les dije en un principio, se abrevia como MRU, ¿ya? Ojo aquí, porque hay un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y en esta oportunidad solamente vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Este movimiento es uno de los movimientos más simples para poder estudiar, ¿ya? Ya que la característica principal es que un cuerpo se mueve pero a una velocidad que es constante, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en un tiempo, ¿cierto? Este móvil, que está aquí representado por este autito, va a recorrer diferentes distancias a una velocidad constante. Es decir, va a ser igual en todo momento, ¿ya? Recorre el mismo espacio en cada segundo que se mueve. ¿Por qué? Porque en este tipo de movimiento no hay aceleración. O la aceleración también se dice que es igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, el movimiento rectilíneo uniforme se identifica en función al tiempo y a la trayectoria que van a tener los móviles, o los objetos o los cuerpos que se van a mover. Y el movimiento rectilíneo uniforme tiene tres principales variables, que es el desplazamiento, cuánto se va a mover, la velocidad, ¿cierto?, con la que se va a mover ese cuerpo y en cuánto tiempo se va a mover ese cuerpo, ¿ya? Para poder calcular el movimiento rectilíneo uniforme o las variables que son el desplazamiento, el tiempo y la velocidad, yo lo voy a estudiar con este triangulito, ¿ya? ¿Por qué? Yo de este triangulito puedo sacar las tres fórmulas que a mí me permiten poder desarrollar los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. Si yo tapo la D, que está ahí arriba, ¿qué me queda abajo? Me queda una T y me queda una B. Por lo tanto, yo voy a decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, o el tiempo por la velocidad, que es lo mismo, ¿ya? Si yo tapo la T, ¿qué voy a tener? Voy a tener en cuenta que el tiempo va a ser igual a la distancia o el desplazamiento dividido en la velocidad. Y si finalmente yo tapo la B con la V, voy a tener que la velocidad es igual a la distancia dividido por el tiempo. Entonces, vamos a aplicar un ejercicio con estas tres variables que les acabo de presentar. Así que aquí les voy a presentar un ejercicio resuelto. Dice, un automóvil se desplaza con una rapidez de 60 metros partido por segundo con un movimiento rectilíneo uniforme. Calcular la distancia que recorre en 20 segundos. ¿Qué es lo primero que yo tengo que ver? Son los datos que me entregan. Me dicen que la velocidad son 60 metros partido por segundo, que el tiempo son 20 segundos y la distancia es mi incógnita. Ahora, algo importante que se me olvidó mencionar aquí. La distancia siempre va a ir medida en metros, el tiempo siempre va a ir medido en segundos y la velocidad siempre va a ir medida en metros partido por segundo. Por lo tanto, yo cuando me enfrento a un ejercicio tengo que verificar que las unidades de medida sean esas, ¿ya? Aquí me doy cuenta que la velocidad efectivamente está en metros partido por segundo, el tiempo está en segundo y la distancia, bueno, la tenemos que saber. Entonces, yo ordenando mis datos puedo resolver mi ejercicio. Voy aquí a mi triangulito y digo, tengo que calcular la distancia. Ustedes la pueden tapar ahí, si es que no se saben las ecuaciones de memoria, y ver cuál es la ecuación que tienen que utilizar. En este caso es B por T, o T por B, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar los datos. D es igual a la velocidad, que me dice que son 60 metros partido por segundo, por el tiempo, que me dice que son 20 segundos.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Segundo y segundo, como son igual unidad de medida, se van, ¿ya? Y hago la multiplicación y digo que 60 por 20 es igual a 1200 metros. ¿Por qué? Porque es distancia o desplazamiento y, como dije en la diapositiva anterior, esta se tiene que presentar en metros. Por lo tanto, podemos decir que la distancia que un automóvil recorre en 20 segundos es igual a 1200 metros. Ahora, algo importante, hay ejercicios en los cuales no se les van a presentar los datos en las unidades con las que tienen que trabajar. Por lo tanto, tienen que convertir las unidades. Por ejemplo, ¿cómo convertimos de kilómetros por hora a metros por segundo? Que es lo más probable que en muchos ejercicios les aparezca esto. Yo les voy a enseñar el método que yo utilizo, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a transformar 80 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿qué es lo que hago yo? 80 lo multiplico por 1000. ¿Por qué? Porque sé que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿cierto? Y lo divido en 3600 segundos. ¿Por qué? Porque una hora tiene 3600 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Retiro 2 ceros de cada uno de los, en este caso del 1000 y del 3600, para simplificar, ¿ya? Y hago la multiplicación de 80 por 10 y eso lo divido en 36. Como eliminé 0, ¿cierto? Se me simplificaron ese. Y eso me va a dar un total igual a 22,2 metros partido por segundo. Ahora, otra forma en la cual ustedes también lo pueden hacer y que si lo consideran más fácil, es que este valor, el valor que ustedes quieran convertir, lo pueden dividir, pero en este caso tiene que ser dividido en 3,6. Si lo comprueban en su casa, les debería dar exactamente este valor que es 22,2 metros partido por segundo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en un ejemplo? Dice, un móvil se desplaza con una rapidez de 150 km por hora con movimiento rectilíneo uniforme. Calcula la distancia en metros que recorre en 10 segundos. Aquí me presentan la velocidad con kilómetros por hora, por lo tanto tengo que convertir. Tengo mis datos, que es la velocidad 150 km por hora, mi tiempo que son 10 segundos y la distancia que es lo que tengo que calcular. Entonces, yo aquí calculé la velocidad en relación a como les expliqué anteriormente, pero si ustedes estos 150 los dividen en 3,6, les debería dar una velocidad que es igual a 41,7 metros partidos por segundo. Reviso mi pirámide, como tengo que calcular distancia, veo qué factores tengo que multiplicar en este caso y me doy cuenta que tengo que multiplicar velocidad por tiempo. Por lo tanto, reemplazo mis datos, 41,7 metros partidos por segundo por 10 segundos. Segundos con segundos se van porque son igual unidad de medida y me queda, ¿cierto?, un total de que mi distancia recorrida en esos 10 segundos son 417 metros. Eso ha sido la pequeña clase de hoy. Espero que puedan desarrollar su guía sin problema. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer a través de los medios que tenemos en común acuerdo. Así que estaré atenta. Que tengan buen día.